Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre gráficas con Ruby on Rails y librerías para hacer gráficas. Hay bastantes, por ejemplo las más conocidas son quizás Chart.js. Chart.js está por acá, es open source, es gratis. Hay otras que son pagas para uso comercial, como HighCharts es una, HighCharts, y la otra es Canvas.js. Esas, si uno las va a usar comercialmente, tiene que pagar. Pero Chart.js está Google Charts también es otra open source que es muy buena. Y uno puede utilizar cualquiera de esas y las podría utilizar directamente en su proyecto. Pero lo que vamos a hacer acá es ver una gema que se llama Chartkick. Y Chartkick es una gema para Ruby específicamente, que es una especie de abstracción encima de las diferentes librerías de JavaScript para hacer gráficas, ¿sí? Entonces nos va a ahorrar bastante trabajo y nos va a permitir utilizar diferentes librerías por debajo. Por defecto él utiliza Chart.js, pero uno puede utilizar Google Charts, HighCharts, creo que esas son las tres que soporta. Y para la mayoría de casos esto es suficiente. Entonces vamos a hacer un proyecto muy rápidamente de gastos. Y ese proyecto lo vamos a crear con Rails New Expenses, gastos en inglés. Y vamos a esperar a que esto termine de crear la aplicación. Ahí está. Y vamos a crear el modelo. Vamos a crear un solo modelo que va a ser, se va a llamar Expense. Entonces Rails Generate Model Expense. Y va a tener una fecha, la fecha en la que se hizo la transacción. Una descripción que vamos a dejarlo string de 255, o sea, no hay que poner nada. Va a tener un tipo de la transacción, por ejemplo, si es un pago o si es una compra. Entonces vamos a tener un tipo que eso va a ser un entero porque vamos a utilizar es un enum. Y por último vamos a tener el monto, ¿no? de ese gasto, que va a ser decimal. Y este va a ser nuestro único modelo. Ay no, aquí no he entrado a la aplicación Expenses, ahí está. Y ahora sí podemos correr este comando, Rails Generate Model, perfecto. Vamos a tener ese único modelo y vamos a decirle Rails, acá, Rails debe migrate. Vamos a hacer la migración y vamos a abrir vamos a correr Annotate para que nos cree la documentación en el modelo. Entonces vamos ahora sí a abrir este proyecto en el editor preferido y vamos a abrir acá modelos expense, y ahí esto es lo que nos genera Annotate, esta parte de acá arriba. Pero tenemos que hacer unos cambios porque como estamos utilizando este campo type, ese campo type ya está reservado por Rails en los modelos para hacer todo el tema de single table inheritance. Así que tenemos que decirle que inheritance column sea igual a nil. Si uno no hace esto, empiezan a salir unos errores supremamente raros. Y vamos a crear un enum de type que va a ser una compra. Entonces purchase por defecto, puede ser un pago, un payment, o podría ser una transferencia, es un transfer. Y ahí podríamos tener otros tipos de gastos, ¿no? Y eso es todo lo que necesitamos en el modelo. Entonces lo que vamos a hacer acá es un git add y git commit -m, un initial import. Creamos un commit rápidamente. Y ahora vamos a generar unos seeds para tener datos que podamos mostrar en las gráficas. Y para eso vamos a utilizar una gema que se llama Faker Gem. Y esta es una gema muy interesante porque nos ayuda a generar todo tipo de data, digamos, simulada, por decirlo así. Y nos permite crear direcciones, artistas,
Hay unas cosas rarísimas que ni siquiera sé qué se tratan. Pero por acá el que vamos a utilizar es primero el commerce para, digamos, para saber dónde estamos haciendo las compras. Es que nos genere nombres de comercios aleatorios. Y quizá vamos a utilizar, necesitamos el del number para generar como rangos de números aleatorios. Pero aquí uno encuentra absolutamente de todo. Y de Pokémon, de este number es el que vamos a utilizar, de los Simpsons, digamos, de los Simpsons que hay. Entonces, un carácter aleatorio de los Simpsons, una ubicación en los Simpsons. Bueno, tiene bastantes cosas interesantes. Entonces, vamos a instalar esta gema y para eso vamos a Faker Gem. Vamos a buscarla, pero vamos a buscarla en Ruby Gems para ver la última versión, que es la 1.9.1. Y vamos a copiar esto que nos dice el gem file y vamos a pegarlo en el gem file como tal. Esto lo vamos a necesitar en desarrollo y quizá para testing, entonces es mejor que vaya en ese grupo, ¿no? Siempre poner las gemas en el grupo que son. Si uno necesita gemas para todos los grupos, para desarrollo, testing o para todos los ambientes más bien, desarrollo, testing y producción, la pondría aquí afuera. Pero esto solo necesitamos para desarrollo y quizá más adelante para testing. Entonces vamos a hacer el bundle para instalarla. Y ahí ya la instaló. Entonces ahora sí vamos a ir a los seeds. ¿Dónde están los seeds? Seeds. Y aquí es que vamos a crear nuestros seeds. Entonces lo que necesitamos es crear muchos gastos, por ejemplo, de los últimos 3 meses, por decir algo, o 4 meses. Entonces para eso vamos a tener que ir creando un expense.create, pero acá nos falta más código para iterar y ir creando en las diferentes fechas, en los diferentes días. Y aquí entonces vamos a ir llenando los datos, el date, vamos a definir una description, que ahí vamos a utilizar Faker, vamos a tener un tipo, que esto sí tenemos que, digamos, aleatoriamente sacar algún tipo de estos que hemos creado acá en expense, por compra, pago o transferencia. Entonces hay una forma de hacerlo rápidamente. Vamos a abrir acá la consola y si hacemos expense.types, él nos devuelve este hash que tiene como las llaves son los diferentes tipos de que tenemos en el enum. Entonces podríamos hacer expense.types.keys, o sea, deme solo las llaves de este hash. Y para sacar uno aleatorio hay un método que trae Ruby para los arreglos, que es sample. Y sample selecciona un elemento del arreglo de forma aleatoria. En este caso seleccionó payment, ahora purchase y así. Entonces vamos a copiar esto y lo vamos a utilizar aquí para que lo haga aleatorio. Y por último vamos a el amount, ¿no? El amount también va a ser aleatorio dentro de un rango. Pero esto lo tenemos que crear dentro de un rango de fechas. Entonces para eso vamos a crear un rango que va a ser, por ejemplo, 4 months ago. Y acá nos toca pasarlo a una fecha porque esto no es una fecha como tal. Y esto va a ir hasta date.current, hasta la fecha actual. Y vamos a iterar sobre eso, sobre cada uno de esos días. Y vamos a decirle aquí date. Y acá ya vamos a empezar a crear las transacciones. Entonces vamos a decirle acá que este date es el que tiene que almacenar acá. Pero además quisiéramos que cree un número aleatorio también de gastos diarios. Entonces vamos a hacer un random, digamos, de 0 a 5. Entonces nos toca poner random 6. Y eso nos devuelve un número de 0 a 5, si no estoy mal. Y acá entonces ese número times do. Y ahora sí vamos a crear los expenses para cada día de forma aleatoria. Entonces para el nombre del producto que estamos utilizando, vamos a
a ver la documentación de Faker y vamos a buscar el commerce y vamos a crear un nombre de producto aleatorio. Entonces voy a copiar esto, Faker commerce, y lo pegamos por acá. Y esto tenemos ya el nombre del producto y nos falta el amount. Y el amount también podemos utilizar Faker. Entonces vamos a buscar number. ¿Dónde está number por acá? ¿Dónde está number por acá? Por acá está. Y vamos a... Uno puede hacer diferentes cosas acá. Pero el que necesitamos es between. Que esté entre este rango. Esto también se puede hacer con random, pero pues ya teniendo la gema Faker es más fácil. Y vamos a decir que entre, por decir algo, 10 y no sé, 500 va a ser el amount, el monto de cada transacción. Y creo que con eso ya podemos crear nuestros registros de prueba. Entonces vamos a decir Rails db migrate. Ya sí creo que ya habíamos corrido el migrate, sí. Y corramos el seed y veamos si no se nos revienta esto. Entonces veamos si ya al parecer funcionó, nos sacó el error por lo menos. Y expense.count, ya tenemos 325 expenses. Entonces, saquemos los últimos, no sé, 20 y veamos que todo esté bien. Entonces tenemos, por ejemplo, que fue el 23 de noviembre con una descripción, un tipo, un valor, un monto. Cuando fue creado, están creo que bien. Listo, ya con esto entonces vamos a primero a crear un commit rápidamente. Y para esto le vamos a decir que create seed data. Listo, tenemos ya ahora nuestra información de prueba que vamos a utilizar para mostrar en las gráficas. Y vamos a crear ahora un controlador. Entonces Rails generate controller expenses. Y vamos a hacer en ese controlador, está por acá el controlador, vamos a hacer un método o una acción, un index. Y ahí vamos a listar todos los expenses primero. Y vamos a decir que expense, que nos liste todos los expenses, all.order, y que los organice por fecha de forma descendente. ¿Listo? No por created at ni updated at, porque todos ahorita van a tener la fecha de creación que fue hoy, pero lo que va cambiando es la fecha en la que se hizo la transacción, o lo que ahí estamos guardando esa información. Y tenemos que crear la vista que nos va a mostrar los expenses. Entonces vamos a crear aquí un nuevo archivo que se llame index.html.lb. Ahí necesitamos una tabla. Y siempre es buena práctica separar el t-head, o sea, el encabezado de la tabla, y el t-body. Y en el t-head vamos a crear los encabezados, que va a ser la fecha, entonces date, la descripción, el tipo de la transacción, el tipo del gasto y el amount. Creo que es la única información que necesitamos. Y aquí vamos a iterar por cada uno de los expenses, de los gastos que nos estamos trayendo en el controlador. Y para cada uno de esos vamos a crear una fila con la información de ese expense. Entonces de aquí vamos a decirle que sea e.date. Necesitamos también la description. Necesitamos también el tipo y necesitamos el monto, entonces amount. Bien, y creo que con esto ya deberíamos poder ver. Bueno, nos falta la ruta. Acá en la ruta vamos a decirle que el root va a ser expenses index. Vamos a prender nuestro servidor y vamos a ver que ya tengamos la lista de gastos. Entonces ahí están todos los gastos ordenados descendentemente por fecha, con la fecha, la descripción, el tipo y el valor, el monto. Y lo que queremos es mostrar acá arriba una gráfica de los gastos
día a día. Y para eso entonces vamos a primero a crear un commit, como siempre, git commit -m. Entonces implement expenses con implement index view of expenses, o list implement list of expenses, bueno, cualquier mensaje. Y ahora sí vamos a ver cómo vamos a mostrar esto en una gráfica. Entonces lo primero es instalar la gema o agregar la gema al gem file, y para eso vamos a buscar chart kick gem para buscarla en Ruby Gems y ver la última versión, que esto es una buena práctica, como buscar la última versión, darle a clic aquí y copiar lo que nos digan acá. Entonces acá vamos a decir gem file, y esto sí lo vamos a necesitar para todos los ambientes. Entonces lo voy a poner afuera. Generalmente yo pongo todas las gemas que necesito para todos los ambientes por acá antes de los grupos, y si ya necesito una gema dentro de un grupo, pues lo hago dentro de ese grupo como tal. Entonces vamos a hacer el bundle y vamos a mirar mientras tanto el homepage de Chartkick cómo debemos instalar esto. Acá abajo está la instalación. Entonces ya agregamos la gema, y acá tenemos que agregar a la application.js esto, si vamos a utilizar Chart.js, si vamos a utilizar Google Charts, esto. Entonces por ahora vamos a utilizar Chart.js. Entonces copiemos esto y vamos a agregarlo a la application.js. Vamos a hacerlo, siempre es mejor agregar todas las librerías antes del require tree. El require tree es el que trae todos los JavaScripts que estén en la misma carpeta y en las subcarpetas que tengamos en assets, JavaScripts acá. Entonces siempre las librerías acá por fuera, y ya con esto nos dice que para utilizar esta información vamos a utilizar estos helpers que trae Chartkick, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacer un line chart utilizamos el helper, una gráfica de línea como esta, utilizamos el helper line chart, pero nos dice que instalemos group date para utilizar este método group by day. ¿Por qué? Porque las gráficas o las librerías de gráficas necesitan pues la información en cierto formato, agrupadas, obviamente dependiendo de lo que uno vaya a mostrar, agrupada de esa forma. Entonces uno podría crear esa agrupación manualmente, pero esta gema group date ya se encarga de eso. Entonces vamos a hacer group date gem, vamos a instalarla, de Ruby Gems para ver la última versión 4.1.0, copiamos. Esto también lo vamos a necesitar para todos los ambientes. Vamos a hacer el bundle y vamos a comenzar con un chart o una gráfica así en línea. Entonces copiemos esto y lo vamos a pegar encima de nuestra tabla. Entonces, vamos a ver cómo nos funciona acá. Pero no va a ser user, va a ser expense, y vamos a agruparla no por created at, sino por date, y no el monto, sino la cantidad de transacciones que hubo por día. Entonces veamos cómo se ve eso. Verifiquemos que esté prendido el servidor, Rails, y vamos a refrescar acá, y aquí así es como se ve. Entonces fíjense que acá va de 0 a 6, bueno, no, a 5, el máximo es 5, número de transacciones. Esto todavía no es la suma. Podríamos cambiar esto ahora a un bar chart en vez de un line chart. Entonces podemos hacer esto lo llaman un column chart, pero si no estoy mal, podemos hacer simplemente cambiar esto por column chart y refrescar, y debería funcionar. Ahí está, para todos los días desde que creamos información. Pero no queremos que nos muestre el número de transacciones, queremos que nos muestre el monto. Entonces para eso, en vez de contar acá, hacemos la suma del amount. Es todo el cambio que tenemos que hacer. Control C, y ahí está, de esta forma. No necesitamos agruparla por día, podemos hacerlo por week. Y si entramos a la gema
group date gem. Vamos a ver, ahí se puede agrupar por diferentes criterios, pero todos relacionados con fechas, ¿no? Group by day se puede hacer por segundo, minuto, hora, día, semana, mes, quarter y año. Bueno, y hay otros por acá. Entonces, veamos por semana cómo se vería esto. Entonces, esto es por semana, por mes, group by month. Y acá tenemos esa información. Y bien, hasta ahí ya tenemos eso implementado. Es nuestras primeras gráficas. Es relativamente fácil. Pero, ¿qué pasa si queremos ahora, por ejemplo, primero hacer algunos cambios como, fíjense acá que no está, los valores no nos están saliendo con el signo de dinero y no nos está saliendo tampoco la separación por miles. Entonces vamos a hacer eso primero. Acá lo que tenemos que hacer es agregarle algunas opciones, que es el prefix y que sea signo de dólares o número o dinero o pesos, lo que sea, que los miles sea el separador, las comas o el punto, dependiendo de lo que uno utilice. Y aquí entonces ya nos está ahora sí funcionando con el signo y la separación de miles. Entonces lo que vamos a hacer ahora es primero un commit, claramente, git commit -m implement simple chart, simple bar chart o column chart. Pero ahora imaginemos que podemos hacer más cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa si queremos mostrar un pie chart como este? Que nos muestre, digamos, en cuánto nos gastamos en pagos, cuánto en transferencias. Entonces podemos copiar este código y vamos a hacerlo aquí debajo, y va a ser expense.group by type, y podemos hacerlas en vez de el número de gastos por la suma del amount, ¿no? Porque queremos ver en plata en qué estamos gastando más. Entonces vamos a refrescar acá. Si prendemos primero el servidor, y si refrescamos, ya tenemos ese pie chart que nos muestra cuánto hemos gastado en cada uno, que obviamente, como es aleatorio, seguramente va a ser muy parecido lo que gastamos en cada uno. Ahora, por último, lo que queremos es, ¿qué pasa si queremos desglosar esta información en cada uno de estos, como compras, pagos y transferencias? Entonces, para eso nos toca utilizar lo que llaman un stacked o una gráfica en pila, ¿no? O en stack. Que acá la tienen, bueno, no, acá no la tienen, pero sí tienen esto que es son líneas, como diferentes líneas para cada, ¿esto para qué será? Bueno, para cada label que tengan acá, ¿sí? Y necesitamos algo así, pero un poco diferente porque es stacked. Entonces, para saberlo, simplemente yo busqué chart, kick, bar chart, stacked, que de hecho está acá. Y aquí está el primer resultado y nos dice exactamente cómo lo debemos hacer. Tenemos que manipular la información para que nos llegue de esta forma, y después le podemos decir que pasarle una opción, que stack sea true. Entonces podemos aquí de una vez ponerle, por ejemplo, aquí antes de eso, stacked true. Pero esto no nos va a funcionar así tan fácilmente. Tenemos que agrupar por el tipo de transacción, y para eso vamos a necesitar más código. Entonces, de hecho, esto no es buena práctica hacerlo acá. Esto debería venir ya desde la vista. Entonces vamos a decirle que esto es column data, y en el controlador vamos a crear ese column data,
que lo que tenemos que hacer es iterar por cada uno de los tipos de tipo de transacción. Por ejemplo, expense.types.keys para sacar las llaves. Y acá vamos a convertir eso con un map. Y vamos a decirle que para cada tipo lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que devolver un objeto que tiene dos llaves. El name, que es como el label que le vamos a poner o la etiqueta, y la data ya como tal. Entonces el name va a ser el type, pero podemos capitalizarlo de una vez, capitalize. Y el data va a ser expense.where type, sea ese type únicamente. Y ahora sí vamos a agrupar group by, no sé, lo que queramos, week, por ejemplo, utilizando el date. Y eso lo vamos a hacer sobre la suma del amount, de esta forma. Y si probamos, entonces refrescamos acá y ahora nos sale la misma gráfica, la misma información, pero ya desglosada por el tipo de gasto que hicimos, ¿no? Entonces se ve para cada día, se ve muy bonito, y esa es la forma, digamos, de crear esas barras así en pila. Creemos el último commit, entonces git add punto git commit -m implement stacked chart stacked and pie charts. Y eso es todo por este video. Algo que vamos a hacer en un próximo video es cómo poder filtrar aquí por un rango de fechas, que eso es un poco, sí, tiene su trabajo, pero eso lo vamos a hacer en otro video. En este lo vamos a dejar hasta acá. Espero que les haya servido y nos vemos en la próxima.